Acompáñeme a Primera de Samuel. Estamos en el capítulo 1 y hoy iniciamos capítulo 2. El título de la predicación de hoy es De la angustia al gozo y es la segunda parte de lo que se expuso la semana pasada. De la angustia al gozo. El motivo para celebrar estaba justificado. Después de años de no obtener nada, finalmente llegó el momento esperado. La frustración, a veces el enojo, la amargura, el resentimiento habían quedado atrás. Esta situación puede describir la historia en varios aspectos. Algo tan sencillo como en los deportes, algo más importante como es la vida personal o la vida familiar de alguien, o la vida laboral de alguien, incluso la vida dentro de la iglesia. Básicamente, también en la Biblia podemos encontrar estas situaciones de angustia que luego se convierten en gozo, el motivo de celebración. Hemos conocido la historia de Ana la semana pasada en Primera de Samuel capítulo 1. Y ella estaba pasando por una situación, no de deportes, ¿verdad?, sino personal y familiar. Conocieron la semana pasada que estuvo en medio de una lucha intensa, una lucha en su corazón, que le provocaba este tipo de emociones. Si ven ahí en Ana, por ejemplo, Ana estaba irritada, enojada y entristecida por lo que Penina le decía, hacía o veía. Ana estaba en aflicción. Ana estaba atribulada de espíritu. Ana también derramaba su corazón al Señor cada que iba a adorar al Señor. Sus congojas y su aflicción, dice, hablan hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado Ana en esa circunstancia tan difícil? Personal y familiar, porque pareciera ser que ni el marido, ¿verdad?, alcanzaba a comprender lo que estaba viviendo Ana. Entonces vean la situación de Ana. Pero ella, levantándose de mañana, dice la palabra en el versículo 19, adoraba delante de Jehová. A pesar de su aflicción. Ana tenía una situación difícil. Nos podemos identificar a veces con Ana. Hay personas aquí que están pasando por situaciones difíciles, por aflicción, por angustia en su corazón. El corazón de Ana, en su circunstancia. Pero, ¿qué podemos aprender de Ana? Primero, que podemos estar angustiados, ¿verdad? A veces irritados, a veces enojados. Esas son realidades que vivimos como personas y aún como creyentes. ¿Qué más podemos aprender de Ana? Ana iba más allá de su circunstancia, porque él derramaba su corazón ante Jehová. En el capítulo 2, después de que se le concedió su petición, viene esa oración, ese canto, ese himno, ese salmo de gozo. Y por eso, desde la semana pasada, esta predicación se llama, ¿cómo?
de la angustia al gozo. Es un canto de celebración de Ana. A través de su circunstancia, Ana comprendió, entendió su circunstancia, entendió por qué estaba pasando por ella. Y eso lo plasma en la oración en el capítulo 2, versículo 1, a partir de ahí. Aprendió una cosa muy importante, ¿verdad? Ir más allá de la circunstancia. De tal manera, pues, que a través de la oración de Ana es posible apreciar, es posible ver dónde debemos poner nuestra mirada, dónde debemos poner nuestro corazón. Y podemos aprender 3 directrices en ese sentido. Una es poner la mirada en el Dios incomparable. Versículo 1 al versículo 3. Poner la mirada en el Dios todopoderoso. Versículo 4 al versículo 8. Y poner la mirada en el Dios triunfante. Versículo 9 y versículo 10. La experiencia de Ana no solamente fue el instrumento que Dios usó para llevarla a donde Él quería. También la llevó a depender cada vez más y a conocerlo más profundamente. A conocerlo en su experiencia. No solamente en su conocimiento teológico, sino en su experiencia. ¿Y en qué resultó eso? En esta oración de gratitud y alabanza. Leamos ahí capítulo 2, primera de Samuel, versículo del 1 al 3. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. El Dios incomparable, poner la mirada en el Dios incomparable. Y Ana lo hace en 3 aspectos. Ana plasma y empieza a ver al Dios incomparable, ¿verdad? Como resultado de la petición que le fue concedida. ¿Qué quería Ana? Un hijo. Tal vez quería otras cosas más, ¿verdad? Pero el deseo profundo de su corazón es ser madre, por lo que implicaba sobre todo en la cultura judía en ese tiempo. Y más que veía ahí a su concubina, ¿verdad? Con no sé cuántos hijos, muchos. Entonces, por los hijos de Penina podemos saber más o menos, darnos una idea, cuánto tiempo llevaba Ana afligida. Creo que bastante. Y para una mujer que desea ser madre, creo que es todavía mucho más, ¿verdad? El tiempo. Entonces, esos son los sentimientos, las emociones de Ana, y sobre todo que su concubina Penina, pues, ¿qué le hacía? Lo que hoy se conoce como bullying, ¿verdad? Sí, pues ahí dice la palabra, lo vimos la semana pasada. Bien, entonces Ana expresa ese canto, esa oración de gozo y gratitud en esta primera parte en 3 aspectos. En su corazón, dice la palabra, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Quién puede decir eso? Mi corazón se regocija en Jehová. Número 1, entonces, su aspecto es su corazón. ¿En quién se está regocijando? ¿En la circunstancia, en el hijo concedido o en Jehová? Mi corazón se regocija en Jehová. En Jehová, perdón. Mi poder se exalta en Jehová y mi boca se ensanchó
sobre mis enemigos. Son 3 verbos en primera persona. Y eso es interesante. Porque cuando vemos esto en primera persona, eso traduce o habla de una relación personal, de una emoción profunda. Como cuando el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Mi pastor. Y eso implica muchas cosas. Y una de ellas es una relación personal y una confianza intensa, en este caso, en Jehová. ¿Dónde pone la mirada Ana? En Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Y esta parte del versículo es interesante porque Ana, la traducción que aquí tenemos como mi poder, se puede leer también como mi cuerno. Y eso es extraño, ¿verdad? Mi cuerno se exalta en Jehová. Entonces, su corazón y su cuerno. ¿Qué le decía el marido de Ana, el Cana, a ella? Dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Verdad? Como que el Cana le faltaba algo, ¿verdad? Entender lo que estaba pasando Ana. ¿Sí? Entonces, vean cómo de la aflicción, ¿verdad? De esa emoción tan profunda que tenía Ana, a veces irritada, a veces molesta, a veces desanimada, viene, ¡pum!, una transformación en su corazón. Se goza. Pero no solo es que se goza, sino que, como dice aquí la palabra, mi poder se exalta en Jehová. Les decía que esta palabra poder en el original se lee como mi cuerno. Y es interesante porque esta palabra mi cuerno se refiere literalmente a los cuernos de un animal. Puede tener ese significado, tiene varios significados. Se refiere también al cuerno donde le echan ahí bebida. ¿Sí? Puede ser un resplandor o un rayo de luz. Pero también en sentido figurado traduce lo que en ese tiempo se veía en los animales que tenían cuernos, ¿verdad? Cuando el animal obtenía una victoria, ¿qué hacía el animal? Levantaba la cabeza, ¿verdad? Como señal de triunfo, como señal de poder. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí Ana? ¿Verdad? Que gracias, ¿verdad?, a Jehová, ella ahora puede levantar su cabeza. Ella ahora puede estar segura y gozándose de lo que Jehová está haciendo con ella. Esa es la implicación. Y es bonita la palabra cuando lo entendemos bajo este lenguaje figurado, ¿verdad? También algunos lo traducen como fuerza o poder, pero creo que el contexto va más en el sentido de lo que Ana, ¿verdad?, está expresando, de levantar su cabeza como señal de triunfo. ¿En quién? ¿En Jehová? Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, completa este versículo, por cuanto me alegré en tu salvación. Y esa es la razón por la cual Ana empieza a clamar a Jehová de esta manera. Mi boca se abre de par en par, también puede leerse esta palabra. O sea, mi boca se hace grandota, ¿verdad? Así como cuando queremos morder una hamburguesa, ¿verdad? Entonces, esto también tiene un cierto lenguaje figurado, ¿verdad? La idea aquí da como de devorar, como de deglutir a los enemigos. Esa es la idea, digamos, literal. En el sentido figurado, no es una situación de venganza, de odio, ¿verdad? Sino básicamente lo que dice es que ahora los enemigos de Ana,
Los que veían su pesar y su aflicción, ¿qué dice la palabra? Su boca se ensancha. Es decir, ya salí adelante. Ustedes que me decían, ustedes que me afrentaban porque yo seguía confiando en Jehová, ¿verdad? Ahora, entre comillas, los he devorado. Mi boca se ensancha. ¿Qué pasa aquí también? Que Ana está viendo a sus enemigos como enemigos de Dios también. Mi corazón, mi poder y mi boca. Y entonces toda la situación que vimos en el capítulo 1 ha cambiado radicalmente a partir de ahora. ¿Qué hace Ana? Dice el último versículo del capítulo 1. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y luego dice, y adoró allí a Jehová, y Ana oró y dijo. O sea, Ana entregó a su hijo. El pastor comentaba la semana pasada que es algo similar a lo que le pidieron a Abraham, ¿verdad? Entregar a su hijo. ¿Sí? Ana entregó a su hijo. Se lo entregó a Jehová. O sea, Jehová se lo dio, ¿y qué hizo Ana? Jehová se lo regresó. ¿Para qué? Para servir a Jehová. Y se quedó ahí. Con Elí. Habrá que ver que Dios ya estaba preparando algo. Recuerden que el contexto de Primera de Samuel es jueces, la época de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, era una anarquía moral y religiosa. Como vamos ahora en la cultura, ¿verdad? Anarquía moral y religiosa. El tiempo de los jueces. Entonces, Dios estaba preparando a alguien. Y Ana tuvo el privilegio de ser usada para esa obra. Lo entregó a Jehová. ¿Ana estaba segura que iba a tener más hijos? ¿Podemos responder a esa pregunta? No creo. Luego sabemos que tuvo más hijos, ¿verdad? Pero en ese momento lo sabía. Pues no lo dice el pasaje. Pero eso habla de qué? De la confianza de Ana en Jehová. Está pensando en Jehová. No se quedó aferrada y anclada a la circunstancia, al hijo, por más sensible que era la situación. Entonces, es por eso que su corazón se regocija, porque su poder o su cuerno se exalta y su boca se ensancha. Por lo que Jehová, desde el punto de vista personal a su vida, ha completado. Y ella lo reconoce. Dice el versículo 2, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Y ya no habla en primera persona. Ya habla en segunda persona. O sea, ya torna, ¿verdad? La situación. ¿Hacia quién? Hacia el que le concedió la petición. Hacia quien ella ha confiado. El motivo del regocijo de su corazón, Jehová. El Hijo, sí, pero sobre todo, Jehová. ¿Sí? Bueno. Ahora vean esto. Todos conocemos, cuando menos aquí en la iglesia, que Dios es santo, ¿verdad? Vimos una serie de los atributos de Dios. Y un atributo de Dios, ¿verdad? Dios es santo. La mayoría de nosotros sabemos lo que eso implica, ¿verdad? Dios está apartado del pecado, no puede comulgar con el pecado. Ni idea tenemos de lo infinitamente santo. Nos podemos dar una idea de los juicios que ejecuta, sobre todo en el Antiguo Testamento, de su santidad, ¿verdad? Nos podemos dar una idea. Pero sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando la ira de Dios se va contra Cristo en la cruz. Ese es el precio
de la santidad de Dios. Cristo. Bueno, pero también implica algo más allá en la práctica. Dice aquí el pasaje, no hay santo como Jehová. Y entonces, si Jehová es santo, implica que todas sus acciones serán santas, tendrán una motivación santa, buena, correcta y pura. Por más que Ana sufriera, se enojara, estuviera en aflicción, ¿verdad? La obra del Señor en ella era ¿qué? Santa. Tenía un propósito santo para Ana. Y Ana lo entendió. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Bueno, de los miles de dioses ahí en Cananea, ¿verdad? Había muchos dioses. No hay ninguno como tú. Y esa palabra ninguno también se puede traducir como no existencia. O sea, no existe nadie como tú. O sea, vean a dónde está llevando la experiencia de Ana. Lo que está reconociendo en el Señor. No hay nadie como tú. Y eso también implica que es un Dios que incomparable. Entonces, Ana está poniendo la mirada en el Dios incomparable. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Y todavía expande la idea. ¿Verdad? Una digamos, característica literaria en la poesía hebrea es algo que se llama paralelismo. Y este paralelismo es que, como vemos aquí, se va poniendo una línea y luego otra línea y luego otra línea. Y a veces ese paralelismo lo que hace es expresar una idea y en ocasiones expresa la idea inicial y la siguiente línea expande la idea. O a veces expresa ideas contrarias para dar el mensaje, ¿verdad? Y en otras ocasiones las amplifica. Entonces, Jehová es santo. No hay ninguno fuera de ti y expande la idea y no hay refugio como el Dios nuestro. Y esta palabra también, refugio, se puede traducir como refugio, pero sobre todo como roca. Roca. Roca me gusta más en el contexto. Roca implica figuradamente protección y seguridad. Y no es cualquier roca. Es una roca inamovible. No es cualquier roca. Vean ahí el Salmo, acompáñame ahí adelante a Salmo 18, que hay esta idea. Allá adelante está Salmo 18, versículo 2. Bueno, el 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Más abajo, en el 31 del mismo Salmo, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es la misma idea. Versículo 46, ahí mismo. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Vean cómo expande la idea. ¿Verdad? Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Entonces, este concepto de roca se aplica al Señor. ¿Verdad? Y entonces implica protección y seguridad. ¿Qué más está entendiendo Ana aquí? Que solamente en Dios hay protección y seguridad. Roca. No hay refugio, no hay roca como nuestro Dios. Vean qué bonito, ¿verdad?
De la angustia al gozo. De conocerlo de una manera a conocerlo más profundamente. Que la lleva a la gratitud y alabanza. Avancemos, versículo 3. No multipliquéis, palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Bueno, también como sabemos, no hay nada que se le escape al conocimiento de Dios. Si Él es el santo y no hay santo ni Dios como Él, y si Él es la roca, ¿qué podemos argumentar en contra de Él? Porque es el Dios de todo conocimiento, ¿verdad? Podemos ponérnosles al tú por tú con Él. Pues sí, sí puedes, pero así te va a ir, ¿verdad? Entonces la consecuencia natural de estar conociendo a Dios dice, cesen de hablar altanería y arrogancia, que cese el orgullo. No más, no digas más. No te hagas el fuerte, no te hagas el poderoso, no te hagas el altanero, porque el Señor es el Señor de todo conocimiento. Él conoce tu corazón. Antes de que expreses algo, conoce tu corazón. Y entonces mejor, conócelo tú a Él mejor. Valga la redundancia. ¿Verdad? Para que puedas entender qué estás haciendo y en qué riesgo estás. Cese las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Sí? Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Vean esto, a Él toca el pesar las acciones. ¿Las acciones de quién? De toda la creación. Bueno, les comentaba a los jóvenes hace poco o sea, hace 48 horas, que salió una noticia en la cual el gobernador de un estado vecino de aquí de nosotros está haciendo promoción, ¿verdad? Para que las personas que no puedan abortar en su estado vayan a California. California es muy cool, ¿verdad? Aquí te recibimos con los brazos abiertos. Ven y aborta a California. Y entonces puso anuncios, ¿verdad? En varias partes de Estados Unidos. ¿No les parece eso arrogante? Pero lo peor de todo es que usa luego palabra del Señor para eso. Como ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí te amamos. Ven y aborta a California. Aquí te recibimos. O sea, es en los términos más suaves que se puedan decir, son palabras arrogantes, altaneras, como si Dios no existiera, ¿verdad? Claro, y como es un estado liberal, se va a ganar la aprobación, ¿verdad? De esa gente. Bueno, un encumbrado pastor le contesta y le responde. Y es tan bonita la respuesta de este afamado pastor, ¿verdad? Que se nota el amor y la misericordia por su gobernador. Y lo llama al arrepentimiento. O sea, la gracia y la verdad. La verdad no puede ser dejada de lado, por más dura que sea. Y llama al gobernador a que cese no solo sus palabras de altanería y arrogantes, sino hasta blasfemas, porque tuerce la escritura. Para ello, bueno, pues oremos por esa situación, ¿verdad? Que Él venga arrepentimiento.
Palabras altaneras. Bueno, Ana se ha regocijado en su corazón. Su cuerno, su poder se ha exaltado. Su boca se ha ensanchado. Y clama porque cese la arrogancia ante el Señor de todo conocimiento. Después de estas expresiones, porque son expresiones personales, mi corazón, mi poder, mi boca, son expresiones personales, ¿verdad? Y entonces de gratitud y alabanza, y ahora Ana pone la mirada en Dios, ¿verdad? Digamos, en la oración, voltea y particularmente en las obras de Dios, en las obras de Jehová. ¿Qué hacen esas obras de Jehová? Demuestran su poder y soberanía. Y eso lleva al segundo punto, poner la mirada en el Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Versículo 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿Ven el contraste? Ese es un paralelismo. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Entonces aquí hay una primera idea, tiene cierta alusión personal a la situación de Ana, ¿verdad? Porque aquí en este versículo dice, hasta la estéril ha dado a luz a 7. Y 7, Ana ciertamente no tuvo 7 hijos, ¿verdad? Pero habla en el sentido figurado de la obra de Dios en ella. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la que tenía muchos? Dice, languidece. O sea, es el contraste que hay aquí. ¿Sí? El que tenía mucho pan, ahora tiene que pedir pan. El que estaba saciado, ahora se alquila por pan. El que no tenía pan, ahora tiene pan. El que era fuerte, ahora es débil. El que era débil, ahora es fuerte. El que era infértil, ahora es fértil. Y viceversa. O sea, es como Dios, ¿verdad? Tiene ese poder para revertir una situación que en el contexto aquí, como la de Ana. Bueno, cualquier situación. Esa es la idea. Dios es todopoderoso y digamos, la fortuna de uno ahorita puede ser que después ya no tenga nada. Y el que no tiene nada puede ser que tenga cuando menos algo o mucho. Esa es la idea, ¿verdad? Es el Dios todopoderoso. Entonces, luego expande la idea en el versículo 6 al versículo 8, la lleva todavía más hacia lo general. Versículo 6. Jehová mata y él da vida. Vean el contraste. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. ¿Quién enriquece? Jehová. Es que es mi trabajo. Sí, es tu trabajo. Tu trabajo está en manos de Jehová. ¿Verdad? Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Y esa es la razón de todo lo demás. Imagínense al mundo en 4 columnas. Y esas columnas, ¿quién las puso? Jehová. ¿Quién las sostiene? Jehová. ¿Quién sostiene lo que hay sobre las columnas? Jehová. Y entonces, ¿de qué te jactas? Y entonces, ¿por qué pierdes la esperanza? Y entonces, ¿por qué te atribulas?
Si Jehová es todopoderoso. En pocas palabras, la idea aquí en este pasaje es, ahora somos, luego ya no. Ahora tenemos, luego ya no tenemos nada. ¿Sí? ¿De quién depende? De Jehová. De Jehová. Y de nadie más. Bueno, claro, uno hace su esfuerzo, ¿verdad? A uno le toca hacer cosas. Hemos hablado de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre tiene que trabajar, ¿verdad? Me refiero al hombre como género, pues. ¿Sí? O sea, genérico, pues hombres y mujeres. Pues, los que tengan que trabajar, tenemos que trabajar. Tenemos que hacer cosas, atender la casa, al marido, a los hijos, a la esposa, todo tenemos que hacer. Pero todo eso sigue estando en manos del Señor. Todo. Todo está en manos de Él. ¿Sí? Y la razón es esa precisamente, esa es la idea de, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y Él afirma sobre ellas el mundo. Y Él lo puede desafirmar también. Entonces, todas estas ideas, estos contrastes, es decir, Jehová es el que tiene el control. Ahora entiendo, dice Ana, que Jehová tiene el control de todo. Da y quita. Pone y dispone. La pregunta es si lo creemos como Ana ahora lo cree. Y entonces eso trae descanso o debería de traer descanso. O sea, estamos en manos de Jehová y eso lo plasma Ana. ¿Sí? Entonces, el camino espiritual de Ana no solo la afirma, ¿verdad? Y pone la mirada en el Dios incomparable y todopoderoso, sino que todavía va más allá y la pone en el Dios triunfante. O sea, vean esto, versículo 10. Delante de Jehová, perdón, el 9, el que guarda los pies de sus santos, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y ahí está más claro. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Qué estamos viendo aquí? Es una visión de triunfo. ¿A quién va a preservar? A los santos, a los piadosos. O sea, Dios se encarga de su pueblo. Y volvemos al contexto inicial de Ana, a su situación personal. Eso no escapaba del control del Señor, absolutamente. Pero Él estaba trabajando en ella. Este es un canto al final de triunfo. De triunfo, porque los santos, los piadosos, triunfarán. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Ahí en 2 de Corintios hace una declaración Pablo, después de que 2 de Corintios es un contexto de donde Pablo relata toda su persecución. Están atentando contra el apostolado de Pablo. Y Pablo afirma, vamos de triunfo en Cristo. Es un contexto similar de persecución, de aflicción, de angustia, pero Pablo estaba firme. Se sabía triunfal en Cristo. Ana se sabe triunfal ¿en quién? En Jehová. Entonces, los santos triunfarán en Jehová. Y los impíos perecerán. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los santos o del lado de los impíos?
Y si estás del lado de los santos, gloria a Dios y anímate como Ana está animando ahorita en Jehová. Y si estás del lado de los impíos, pues piénsalo 2 veces. Y acércate al Señor, acércate a Cristo, para que entres al lado de los santos, de los que van a triunfar. ¿Con quién? Con el Todopoderoso. Anímate. Acércate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu pecado ante el Señor y ven a Cristo. Es tiempo. Y estarás del lado ganador. ¿A quién no le gusta estar del lado ganador? Un partido de deportes es efímero. Esto es eterno. Esto es serio y eterno. No tiene comparación. Avancemos al 10. Entonces, nadie será fuerte en su propia opinión, en su propia fuerza, dice el versículo 9, ¿verdad? Hablando de esta idea de los santos y los impíos. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. O sea, ¿quién se le puede oponer? ¿Quién se le puede oponer a Dios? ¿Hay quien se le opone a Dios? Sí, pero es ilusión. Es dar golpes al viento. Este ejemplo que comentamos de un gobernador, ¿verdad? Se le está poniendo a Dios, realmente. Pero solamente está echando golpes al viento, como dice Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor va a quebrantar al impío. Va a quebrantar al que se dice poderoso. Ya está el ejemplo de Faraón, ¿verdad? Faraón se le puso a Dios. Un ejemplo paradigmático, ¿verdad? Pero no. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Imagínense un trueno de Dios desde los cielos. Claro, lenguaje figurado, ¿verdad? Pero si con un relámpago a veces nos asustamos, ahora no me imagino al Señor tronando desde los cielos, ¿verdad? ¿Dónde nos pudiéramos esconder? No hay manera. La idea es esa, pues nadie podrá contra Dios. Dios será el triunfador, es el triunfador. Y Ana lo sabía. Y nos da ese mensaje, o sea, ¿dónde vas a estar tú? ¿Con el que triunfa o con los que pierden? Y luego termina el pasaje, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ese es un canto de triunfo. ¿Qué dice? Exaltará el poderío de su ungido y pondrá ¿a quién? Un rey. ¿Qué le hacía falta al pueblo de Israel? Un rey. Va a juzgar los confines de la tierra y recuerden que el juicio de Dios es perfecto. No hay obras ante Él que puedan pesar más que su juicio. La única es en Cristo, nada más. Es en Cristo, pero Él juzgará. ¿Sí? Ahora, Jehová entonces es juez. ¿Y a través de quién va a juzgar Jehová? De Cristo. Y entonces a veces me llega a la mente la idea de que como creyentes, si no leemos Apocalipsis, seguimos teniendo una visión incompleta de Cristo como siervo sufriente. Y ahí nos quedamos. Pero tiene que leer Apocalipsis para que vea cómo va a regresar el Señor. Y entonces tengo una visión equilibrada de quién es nuestro Rey.
Y como comento, a lo mejor no va a entender muchas cosas y está bien. Pero nada más entienda cómo será el regreso de Cristo, 1. Y 2, que va a regresar. Y 3, que vamos a estar con Él. Eso es suficiente. Para eso fue escrito. Entonces tenga esa visión equilibrada de quién es el rey. El rey va a juzgar. Va a juzgar perfectamente y con poder. Y ya no va a haber oportunidad cuando el juicio inicie. ¿Sí? Entonces, regresamos aquí al último versículo. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Termina ese cántico de gozo, es una especie de profecía, ¿verdad? Que se está viendo aquí a través de esta oración de Ana. Aquí la versión le pone el cántico de Ana y es, no dice específicamente quién es el rey. No dice específicamente quién es el ungido. Pero por el contexto podemos entender, ¿verdad? Conociendo el contexto histórico de Primera de Samuel, donde no había rey, Dios era el rey, era una teocracia. Pero necesitaban un líder. Dios estaba buscando ¿a quién? A un líder. Este es el tema de Primera de Samuel, ¿verdad? Dios busca líder. Busca líderes. Entonces pone su mirada en Ana, le da un hijo a Ana, Ana le entrega a su hijo Samuel, su hijo crece en gracia y favor con Dios y es el instrumento que usa ¿para qué? Para ungir a su rey, si seguimos leyendo hacia adelante. Y entonces pone el primer rey de Israel. Saúl no era el ungido de Jehová. Su ungido era David. Pero ellos querían uno grandote, fuerte y bonito. Sí, porque así escriben a Saúl, ¿verdad? Era grandote, fuerte y bonito. No se perdía ni un día en el gimnasio. Se la pasaba viéndose al espejo. Bueno, ¿eso quieren? Ok. Y Dios le dio una lección a través de Saúl, ¿verdad? Porque realmente el ungido era David, en su tiempo y en su momento. Pero recuerden, Dios usa todas las circunstancias para enseñarnos, para prepararnos, para santificarnos. Y es lo que pasó con Ana. Y es lo que pasó al pueblo de Israel también. Es el mismo principio. Ahora, va todavía un poquito más allá de los reyes de Israel. Cuando menos de Saúl y de David, que es lo que trata primera y segunda de Samuel. Y esta palabra, su ungido, que está sufijada, su ungido, termina esta parte. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de ¿quién? De su ungido. Y sí, pues pudiera ser el rey, ¿verdad? Un rey, está bien. Pero va más allá y pareciera ser que la palabra, esta palabra sufijada, Mesías, su ungido, se refiere particularmente a uno. Puede ser David, pero no nos quedamos ahí, sino todavía va más allá, podemos ver más allá. Y ese ungido se refiere al Mesías, a Cristo, su ungido, su Mesías. Y habrá que hacer un estudio de esta palabra, es interesante, ¿verdad? Pero pudiera ser que llegue, ¿verdad? Que esté viendo en su oración, inspirada, esté viendo hasta allá, Ana, pudiera ser. Que esté viendo a Cristo ahí. Su ungido. Entonces vean el privilegio que tiene Ana. Toda su circunstancia que ha vivido Ana, toda la aflicción de su corazón, ahora entiende que Dios la estaba preparando para una obra muy particular, muy necesaria, muy específica.
acabar con la anarquía moral y religiosa de su pueblo. Porque a partir de ahí empieza, ¿verdad? Un líder y otro líder y otro líder. Ya luego seguimos la historia. Pero ese es el privilegio que Ana tuvo. Dios la escogió a ella. ¿Por qué? ¿Por qué no escogió a Penina? ¿Por gracia? Nada más. Por gracia. Nada más. ¿Por qué escogió a María? Por gracia. ¿Por qué escogió a David? Por gracia. Ahora, si seguimos leyendo el libro de Samuel, es interesante que al final de Segunda de Samuel, ¿verdad?, de narra el reinado de David, también termina con un canto de David. Ahí en el capítulo 2, Segunda de Samuel 22, del 1 en adelante. Y si nos seguimos todavía hacia adelante, esta oración o este cántico de Ana nos recuerda en Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante. ¿Recuerdan? El canto de María. Cuando María se entera de que fue escogida por Dios, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios que se planeó, bueno, desde antes de la fundación del mundo prácticamente. Ana, David, María. ¿Y de María quién vino? El reino de los cielos ha llegado a la tierra. El ungido de Jehová. El Señor Jesucristo. Entonces, el pastor hablaba la semana pasada de un sándwich, ¿verdad? Pues aquí volvemos a usar esa ilustración, ¿verdad? Este cántico de Ana y el de Samuel, porque recuerden que Samuel es un solo libro, aquí está dividido, pero es un solo libro, ¿verdad? Son los dos panes, y el medio es toda la historia de los reyes de Saúl y de David, que va a culminar en la oración de David, y luego de ahí hacia adelante, hasta el Mesías. Eso es lo interesante de esta oración de Ana, de este capítulo, nos lleva hacia allá. ¿Sí? Entonces podemos decir que Ana veía algo y David lo vivió. Porque termina así el libro de Samuel con David, ¿verdad? Antes de su muerte, el cántico de David. Y más hacia adelante, David vio lo que María empezó a vivir. En Lucas, nacimiento del bebé, de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender de Ana? ¿Qué podemos aprender nosotros ahora, aquí, en el contexto actual? Les leo un relato como vía de aplicación. Una joven madre me contaba en su carta que su gozo se había convertido en amargura y angustia. ¿Usted tiene amargura? ¿Angustia? Cuando dio a luz a una hija con una enfermedad de la columna. Se llama espina bífida, es una enfermedad que paraliza prácticamente o puede paralizar a un niño. A partir de ahí, todo se empezó a derrumbar en su familia. Porque a veces nadie quiere estar batallando con un hijo enfermo, ¿verdad? Es difícil el contexto en una familia. No digo que nadie, algunas familias. Es el caso de esta familia. Entonces, al empezarse a derrumbar su matrimonio, su familia, viene a esta joven madre amargura, resentimiento. Esta joven mujer comenzaba a dudar que hubiera creído alguna vez en un Dios amoroso. O sea, vean cómo la circunstancia empieza a sacarla, a desviar su corazón, su mirada. Y son realidades. ¿Podemos negar esas realidades? No, los creyentes las vivimos. Ana lo vivió. Necesitamos tener empatía con eso. Ser empáticos con esas realidades.
Este relato viene en un libro que se llama Desilusión con Dios, que publica un autor, Philip Yancey. Si usted está pasando por algo así, léalo y anímese. Se llama Desilusión con Dios. Y se hace 3 preguntas. ¿Es Dios injusto? ¿Está callado? ¿Se esconde de nosotros? ¿Se han preguntado eso a veces? Sea honesto ante Dios. ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué Dios me tiene abandonado? ¿Por qué Dios no cumple mi petición? ¿Qué problema tiene en su casa? ¿Un marido inconverso? ¿Hijos inconversos? ¿Alguien enfermo? ¿Por qué Dios no actúa? Y entonces el libro es interesante porque el libro agrupa cartas recibidas por creyentes como esta madre, dudando de su Dios por la circunstancia que estaba viviendo. Bueno, tú tienes que ubicarte ahí. ¿Qué circunstancia estás viviendo? Que se está empezando a formar en tu corazón lo que Ana vivió. Hacerte preguntas como esta: ¿es injusto Dios? ¿Está callado? ¿Se esconde de ti? ¿Estás desilusionado de Dios? Y es interesante el libro, porque el libro fue citado por un autor. El libro responde estas preguntas, ¿verdad? Y cuando empieza a analizar las cartas, platicar con personas, él se va dando cuenta que esa expectativa de desilusión con Dios venía de algo muy particular. Y a veces nos puede ocurrir que a veces nuestras expectativas de lo que pedimos y queremos no se cumplen porque es diferente a lo que Dios promete. Dios promete sanidad siempre. Dios promete conversiones siempre. Dios promete riqueza siempre. No. Y entonces él encontró el problema, ¿verdad?, de raíz en esa idea. Al final había algo más profundo. Las personas buscaban a Dios por lo que les podía dar, no por lo que Él es. Ese es el fondo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos eso nosotros? De la misma manera. O sea, ¿quién es tu Dios? ¿Por qué vienes a Dios? ¿Cuál es tu motivación detrás de buscar a Dios? Lo típico que hemos vivido en la iglesia es un matrimonio que está mal, el matrimonio no se resuelve y adiós, ahí nos vemos. Ese es un caso muy, muy típico en las iglesias, ¿verdad? Tengo problemas en mi matrimonio, ve allá con los aleluyas. Y los aleluyas no le resuelven el asunto y se van. O sea, por lo que Dios te puede dar y no por quien Él es, el Dios incomparable, todopoderoso y triunfante. ¿Ven la diferencia? Esa es la raíz que detectó este autor y responde bíblicamente a la situación. Por eso es interesante el libro, ¿verdad? Entonces, a veces nuestras expectativas son muy diferentes a la expectativa bíblica. Ese es el asunto. Bueno, volvamos con Ana. Vean aquí. ¿Estás irritada o irritado? ¿Estás enojado? ¿Entristecido? ¿Afligido en espíritu? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás atribulado del espíritu? ¿Es demasiada tu congoja y tu aflicción que te empieza a apartar tu corazón de donde debe estar? ¿En quién? En el Dios incomparable, en el Dios todopoderoso, en el Dios triunfador.
Fija tu corazón y tu mirada en Él. Saldrás triunfadora. ¿Dios nos garantiza el triunfo? Sí, pero a lo mejor no en esta vida. A lo mejor te vas a quedar con tu aflicción. A lo mejor te vas a quedar con tu problema. Tal vez, pero Dios, el motivo de Dios, ¿cuál es? Santo. Te está preparando, te está santificando. Hay que atender las circunstancias. Sí, Ana la atendió, sin duda. Y reitero, hay que tener empatía con las personas que están en estas circunstancias y ayudarlas. Todos podemos estar ahí. Pero la verdad no cambia de que es un Dios todopoderoso, incomparable, que te va a dar el triunfo. Si no ahorita, después, pero está garantizado. Mientras tanto, me puedes decir, es que a Ana sí se le concedió su hijo. Y sí, ¿verdad? Pero no se les debe de olvidar que Ana lo entregó. Que Ana vivió mucho tiempo en aflicción. Y que Ana no sabía si iba a tener más hijos. Eso hace la diferencia. Ana lo entregó. Entonces, quita la mirada de ahí, atiende la circunstancia y pon la mirada en tu Dios. De otra manera, no es ni incomparable, ni todopoderoso, ni triunfante en nuestra vida práctica. ¿Verdad? Eso implica quitar la mirada del Señor. Reitero, hay que atender la circunstancia lo mejor que podamos, pero no te muevas, no muevas tu corazón de Él. Eso es lo que aprendió Ana. Y eso es lo que debemos aprender nosotros. No muevas tu corazón de Él. Bien, oremos. Padre, de nuevo clamamos a ti por tu ayuda, Señor. Tú eres el Dios de todo conocimiento. Tú eres el Dios que todo lo sabes. Y tú sabes que hay hermanos aquí en nuestra iglesia y más allá que están padeciendo, que están sufriendo, que están teniendo aflicción, angustia, tal vez enojo. Tal vez estén desilusionados de ti. Pero que esta tarde, Señor, tu palabra les dé ánimo, que cobren fortaleza, que levanten su cabeza, que levanten su corazón y pongan la mirada en ti, Señor. El Dios incomparable, el Dios todopoderoso, el Dios triunfante. Padre, bendícelos, bendícelos con esa gracia como se la diste a Ana. Bendícelos, Señor, que tu bondad sea manifestada a la vida de cada uno de mis hermanos, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén.